Bueno, buenas noches. Hoy estamos en nuestra última sesión. Bienvenidos y muchas gracias por la perseverancia, por el entusiasmo, pues por el deseo de ir conociendo un poquito el mundo de la Biblia, ¿verdad? Eh, Cuando empezamos este trimestre, pues yo les hice el comentario que lo que yo quería era que trabajáramos directamente con la Sagrada Escritura para que realmente nosotros pudiéramos aprender a, pues, a utilizarla, a poderla leer, a poderla interpretar. Y dimos algunas claves pequeñas, ¿verdad? Porque pues no podíamos detenernos tanto, pero las hemos ido trayendo desde el primer trimestre. Es decir, cuando nosotros tenemos la Sagrada Escritura, tenemos que tomar en cuenta muchas perspectivas. En primer lugar, vimos en el primer trimestre cómo lo que está escrito, lo que nos llega hoy a nosotros en ese libro que es una pequeña biblioteca, pues resulta que ha tenido procesos larguísimos, larguísimos de siglos para que nos llegue tal cual está ahí. Entonces, ese es el primer plano. Tendríamos que entender eso como punto primero. Entender los largos procesos que se sintetiza en una cosa, que la Biblia no cayó del cielo, ¿verdad? Cuando decimos palabra de Dios, que es Dios que se revela y que inspira, pues ya vimos. Y eso tiene que quedar muy, muy claro como primer elemento, ¿verdad? Importante que vimos desde el primer trimestre. En Introducción a Sagrada Escritura, vimos todos esos largos procesos, eh, primero de la tradición oral, que fue por siglos, 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 distintas culturas, distintos idiomas, lenguajes muy primitivos. Bueno, y ahí pues fuimos dando el estudio que tuvimos de introducción a Sagrada Escritura. Después entramos al Pentateuco y vimos también esa primera colección de 5 libros que es tan importante para el pueblo judío y que le llama la Torá. O sea, para ellos es el centro de de toda su religiosidad judía. Y nosotros también vimos que ese Pentateuco, pues, va narrando en los primeros 11 capítulos, pues, como la historia universal. Y luego del capítulo 12 en adelante, la historia de la salvación. Y en los primeros 3 versículos dimos una clave que no puede olvidarse porque recorre hasta el día de hoy la interpretación de la Sagrada Escritura. Y es realmente la promesa que Dios hace a Abraham. El tema de la promesa es central en todos los libros, en toditísimos los libros del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo. Entonces, es clave de lectura la promesa que Dios hace, que está en los primeros 3 versículos del capítulo 12, que es donde empieza la historia de la salvación. Entonces, ya tenemos ahí segundo elemento sumamente importante para ir captando. Luego, esa promesa en todo Génesis la vamos viendo que paulatinamente se va cumpliendo pasito a pasito. Ese es el tercer elemento, el cumplimiento de la promesa. Se va desarrollando y vemos a cada personaje, Isaac, Jacob, que van pues recibiendo esa promesa. Y esa promesa la vamos sustentando en cada libro con el tema de la alianza, que es realmente el amor de Dios que quiere
darse a nosotros, darse constantemente. Ese ser quiere darse, se dio en la creación, se dio en cada momento de la historia, se da como promesa y luego pues se da como alianza. Y fuimos viendo las renovaciones de la alianza, como Dios va renovando esa alianza y en esas renovaciones de la alianza le vamos viendo su esencia del ser, ¿verdad? Con Moisés vamos viendo que tiene una esencia que no cambia, que permanece, el que es y el que está, inmutable, un espíritu inmutable que quiere darse a nosotros, que quiere darse constantemente. Entonces, fuimos viendo eso en el primer trimestre, en el Pentateuco, en la introducción, y luego, pues, en este trimestre nos tocaba los libros sapienciales. Entonces, teniendo ya, porque pues ya hemos dicho muchas veces que el curso de Sagrada Escritura no es como curso de otra materia en la que yo aprendí algo y se me olvidó y ya no me recuerdo, porque esto es algo para ponerlo en práctica. Cada elemento que uno aprende, pues lo pone en práctica, pues de eso se trata. Porque si lo deja ahí archivado, claramente se le olvida, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa cuando vamos a la Eucaristía Dominical, que creemos que es el hecho de ir, ese es el tema. Y el tema no es ese, ¿verdad? El tema es lo que se escucha ahí, lo que yo experimento ahí, luego lo debo poner en práctica. Entonces, si yo hago eso, no se me va a olvidar. Pero si yo solo voy mecánicamente, ni siquiera a escuchar, sino a oír la misa, como dice, vamos a oír misa, entonces pues ahí no estoy viviendo nada y ya voy para afuera y ya se me olvidó. Entonces ahí pues no es mayor cosa, no es nada pues lo que se está haciendo. Entonces, ya en los sapienciales, nosotros pues ya tenemos un bagaje de Sagrada Escritura y nos vamos dando cuenta de que cuando se habla de la Escritura, pues está hablando de la vida. No estamos hablando de cosas abstractas ni teóricas. Pero para eso, entonces vean ustedes, cuando entramos a los libros sapienciales, pues entonces empezamos con los salmos en este trimestre. Y en la introducción, en su Biblia, porque se supone que eso era nuestro único material, claro que les di algunos otros pequeños documentos de apoyo para tener más clara la idea, pero, pero el hecho era que viéramos las introducciones, viéramos las notas de pie de página en algunas citas que que se pusieron a lo largo del trimestre. Ahora fíjense que en la introducción de Salmos les dice esto, en las primeras dos líneas. Y aquí viene una pregunta directa para ustedes, para que por favor me la contesten. Dice, los salmos son la oración de Israel. Oigan bien esto, que es lo que me interesa. Son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios. Son expresión de la vida de un pueblo seducido por Dios. Son tres pequeñas líneas. Ya ahí tenemos la clave de todos los sapienciales. Y yo se los acabo de decir ahorita, cuando estamos hablando de Sagrada Escritura, estamos hablando de la vida. Entonces yo quisiera que ustedes me interpreten con sus propias palabras estas tres líneas que por lo menos en mi Biblia de nuestro pueblo lo tengo
en la introducción del libro de los Salmos, que son la expresión de la experiencia humana vuelta a Dios. Expresión de la experiencia humana. Son expresión de la vida de un pueblo seducido por Dios. Entonces, yo quisiera que, porque esta es la clave de todos los sapienciales, entonces quiero que me la traten de barajear, por decir así, en cada uno de los libros que vimos. ¿Cómo entenderían ustedes eso? Y entendiéndolo desde una forma práctica, si es que el curso lo logró, pues, llegarlo a volver práctico, no teórico. Ustedes me dirán. ¿Sí captan lo que les estoy preguntando? Sí, licenciada, podría. Bueno, Sí, Julita. Buenas noches. buenas noches, licenciada. Mire, los salmos prácticamente como son oraciones de diferente manera, ¿verdad? Entonces ahí yo capto que a través de esas oraciones y esas palabras que los salmistas expresaron hacia Dios están manifestando lo que para ellos es Dios, ¿verdad? Lo que en su vida ha representado Dios. Entonces están, primero que nada, con la fe de saber que Él existe y buscando esa relación con Él. Entonces, por eso es que al hablar aquí que es de la experiencia humana, es porque hay momentos en que la persona está sufriendo, está alegre, está haciendo alguna petición, una necesidad que tiene. Entonces, acá pues se puede ver que se tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? La fe en Él y se está viviendo bajo pues su conocimiento, ¿verdad? Entonces, el hombre aquí pues está demostrando que confía en Dios y que le busca, que pone su mirada en Él para poder llevar su vida, ¿verdad? Porque sabe que solo en Él hay solución, ¿verdad? Solo en Él pueden encontrar la respuesta de todo lo que está buscando, ¿verdad? Porque ahí se ve pues tantos sentimientos, ¿verdad? Anhelos, que se sienten a veces muy mal por el destierro, entonces abandonados, pero acuden a Dios, ¿verdad? Acuden a Él. Entonces, como dice aquí, es una expresión de la vuelta a Dios, porque eso es lo que yo capto, licenciada, y que Gracias, Julita. dentro Muy de la bien. sabiduría, pues ellos saben que pueden recurrir a Él, que Dios les ama y ellos también a través de sus oraciones, alabanzas, le expresan el amor a Dios Muy bien, Julita. centro de Gracias. sus vidas. Eso es lo que pienso. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Mm, Yo creo que para mí es algo similar a lo que sucede con los profetas y con el pueblo, que, por ejemplo, el pueblo amaba a Dios y así se comprometía, después venía y fallaban otra vez, venían los profetas y les volvían a hacer que reaccionaran y volvían a ver a Dios otra vez, o sea, sufrir para acudir a Dios para que pudieran a poder llegar al a estar con él, pues. Muy bien. Gracias, Margarita. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciada, A ver, Rosana. gracias. Ahora, em, como habíamos comentado en una clase anterior, por lo de la experiencia de vida, Ujú. entonces, en la práctica, yo lo pienso, sin haber tenido la experiencia en la vida, sin haber tenido el sufrimiento en la vida, el ser humano, nosotros, posiblemente no hubiésemos ni siquiera buscado esa luz. Un pueblo sin necesidades, un pueblo que lo tiene todo, posiblemente eh, pudo haber vivido en su mundo, en su ambiente, creyendo en su comodidad, muy cómodo, muy estable,
porque no sufrió, porque no vivió. Entonces, sin la experiencia, en el caso de uno, sin la experiencia propia, sin la experiencia del sufrimiento, porque no es dolor, ¿verdad? El dolor es físico, el sufrimiento del alma es lo que nos mueve, es lo que nos mueve y lo que dicen los salmos, ¿verdad? Expresan ese sufrimiento y esa búsqueda, pero basada en algo vivido, en el dolor, en el sufrimiento vivido, se busca algo, el ser humano busca, tiene que buscar algo. Ajá. O sea, ¿cómo decir que hasta el sufrimiento es por la gracia? Es la gracia, es por la gracia, aunque suene la gente que no está, eh, que no está buscando a Dios, no comprende muy bien que la gracia es también el dolor. Por la gracia sucede en algunas situaciones. No sé Ajá, si... muy bien, Rosana. Ya eso lo había comentado muy bien, dice usted, en una de las sesiones anteriores. Yes, Pero sí hay que matizar un poco. Veamos. Sí, Porque ahí es donde tenemos que ir encontrando el hilo conductor. pero Entonces, tenemos una condición humana que es contingente. Eso no se les olvide, por favor. La palabra contingencia significa limitado, significa efímero, significa que hoy es y mañana no es, que los salmos lo dicen con claridad. Esa condición que está claramente definida por la muerte, porque todos nos vamos a morir, de esta nadie sale vivo, todos nos morimos. Entonces, esa condición, si nosotros somos conscientes que el Salmo lo dice, y eso es experiencia de vida, porque no se trata de un sufrimiento masoquista, ni tampoco se trata de un sufrimiento que dijera yo pensando siempre en la muerte. No, se trata, como dice el Salmo, ayúdame a contar los días de mi vida. O sea, de tener presente que no voy a vivir para siempre. Ese es parafraseando, ¿verdad? Eso que es contingencia limitado, eso me tiene que ubicar. Eso me tiene que ubicar en toda la Sagrada Escritura y eso es el peligro de la riqueza. O sea, y eso son unos temas que incluso hoy se leía eso, ¿verdad? En el Evangelio de hoy. Insensato. ¿Por qué? ¿Por qué insensato? Porque como ya tengo todo el granero lleno, lo voy a botar, voy a hacer silos más grandes, los voy a llenar y entonces ya tengo para vivir todo el resto de la vida sin preocuparme. El peligro de la riqueza, donde yo pongo mi confianza absoluta en algo perecedero. Entonces, no es que la riqueza sea mala, porque en los primeros capítulos del Génesis se ve como bendición. ¿Por qué? Porque las promesas se están cumpliendo. Dios promete a Abraham bendecirlo con la tierra, con un pueblo, con todo tipo él se ha despojado de todo, se desarraigó y entonces se condonó, se abandonó, se confió al te mostraré. Ok, entonces Dios va paulatinamente, pues dándole. Es lo mismo que en los evangelios vamos a encontrar. ¿Y nosotros qué vamos a ganar con esto? Lo hemos dejado todo. Entonces, van a tener 100 por 1. O sea, ustedes dieron solo una cosa, pues van a tener el 100% de ese uno. Pero el tema es la contingencia. En la experiencia de vida, el saber que hagamos lo que hagamos y pase lo que pase y tengamos lo que tengamos, pues nos vamos a morir. Y a eso es sabernos necesitados. Mientras nosotros no nos sepamos necesitados, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, porque vivimos en esto y hacemos esto, mientras nosotros nos enfoquemos en el ídolo de la riqueza y en eso pongamos la confianza,
o en otro ídolo, el que sea, pues nosotros vamos así como resbaladitos para abajo. Entonces, es el primer elemento. El sufrimiento del que habla Rosana no es un sufrimiento ni provocado ni masoquista, es saber que nos vamos a morir algún día. ¿Cuándo, cómo, dónde, a qué horas? A saber, pero de que va a pasar, va a pasar. Eso nos hace limitados y al mismo tiempo necesitados. Aunque tengamos millones de millones de millones de millones y seamos las personas más millonarias de todo el universo. Entonces, hay un libro, tanto el Eclesiastés como el Eclesiástico, ¿o se acuerdan ustedes? Vanidad de vanidades, precisamente por eso, porque nos está ubicando en el tema de la contingencia, de la limitación. Ese es un tema de inteligencia, no es un tema de espiritualidad, es de sentido común, ¿me entienden? Eso no es una cosa ni espiritual, ni masoquista, ni del psicólogo, es algo que va a pasar, es algo que va a pasar. Y que, por ejemplo, en otras culturas con más conciencia, sobre todo en Oriente, con más conciencia de esa realidad, pues entonces desde pequeños pues se va cultivando el saber pues de que estamos de paso. Ahora nosotros en Occidente pareciera que nosotros pensamos que aunque tengamos 100 años tenemos que vivir porque siempre hay drama cuando alguien se va a morir y realmente la escritura nos va diciendo eso no es un drama, forma parte de la vida cotidiana, forma parte de la experiencia de la vida. Por supuesto que vamos a sentir la ausencia de la persona, por supuesto, no se dice que no, y que eso provoca dolor, no sufrimiento, provoca dolor, el vacío, la ausencia, la presencia física, porque somos humanos, ¿verdad? Entonces, pero tiene que sobrepasar lo que nos va revelando, en cada libro un proceso nuevo. Por eso se llama revelación, porque quita un velo y le da un paso más de conocer lo que es Dios, lo que es la vida, lo que somos nosotros. Entonces, no se trata solamente de decir, es que porque yo he sufrido mucho, porque es que pues me pasó esto y me pasó el otro, porque hay personas que no les ha pasado nada de eso y de todas maneras son conscientes de una realidad y viven con los pies en la tierra, porque ya les digo, eso es sentido común. Eso es algo que pase lo que pase, no, pues así es, o sea, lo estudiamos, lo dijimos en una sesión en el colegio desde la primaria, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Todos los seres vivos y nosotros formamos parte de esos seres vivos. El elemento que está aquí en los salmos y que se les parece que se les pasa por alto es esto. Son expresiones de la vida de un pueblo seducido. Seducido. ¿Sí, Margarita? Yo sí creo que sí tiene razón en lo que está diciendo, pero yo creo que ellos, si no estuviera Dios interesado en ellos y mandara a los profetas, ellos hubieran seguido viviendo como que nada, ¿no? Pero es igual que nosotros. Entonces, por eso, igual que nosotros, si no Igual. nos recordamos que está Dios en algún momento de necesidad, pues no llegamos a Él, a no ser que seamos conscientes, como está diciendo usted, ¿verdad? Exacto. Porque por eso es que usó Dios a los profetas como una herramienta, ¿no? Para que les recordara, porque tenían que morir de plano, sí, como decía usted, ¿no? Ajá. Y por eso, Margarita, el sufrimiento también es un recordatorio. Ajá, pero... Es un recordatorio porque fíjese que solo usted tiene una gripe fuertísima o imagínese el COVID o lo que usted quiera y usted ya no puede levantar, usted se da cuenta, aunque tenga 30 años o 24 o 20, usted dice, ¿qué pasa? No puedo dar un paso, me falta respirar. Y usted se da cuenta de la limitación. Es sentido común. Por eso el sufrimiento de una enfermedad
es como el profeta, es un recordatorio. Ahí tenemos el libro de Job, es un recordatorio que no tenemos el absoluto. Fíjense que ahí es donde veíamos en el libro de Job, te conocía solo de oídas. Acuérdense, en la introducción Job es un pues ferviente y fiel servidor de Dios y entra en un proceso dramático de la vida. Ese es un extremo, pues, es una exageración, pero es para que nosotros nos demos cuenta de cómo puede ser de grande el sufrimiento. Y esta persona estaba convencida, pero fíjense la diferencia de estar convencida únicamente religiosamente, que también están los amigos, que tienen distintos puntos de referencia en cuanto a Dios, lo conocen a Dios como teóricamente, y entonces le rebaten, ¿verdad? Le rebaten a Job. Pero luego al final, pues Job se da cuenta que ese sufrimiento de la enfermedad, de todo lo que vivió, lo hizo conocer a Dios. ¿Pero por qué? Pues no porque el sufrimiento tiene, como dice Margarita, la función de un profeta, de recordarnos que no somos ni Superman ni Superwoman, sino que realmente tenemos límites y estamos hasta donde tenemos que estar. Entonces, es importante ese hilo conductor que lleva hasta los evangelios, ¿verdad? Y entonces, aquí, donde nosotros tenemos, ahorita voy, Minor, donde nosotros tenemos que fijarnos es la palabra seducido por Dios. Porque una cosa es llegar a Dios cada vez que tenemos problemas, como que es bombero para que arregle los problemas que tenemos, y otra cosa es tener una relación. Cuando la persona está seducida porque conoce, y ese es el papel de su estudio, conocer cómo Dios se va revelando, cómo Dios se va manifestando, cómo Dios se da a conocer a cada uno, cómo Dios no es que tenga atributos, Dios es. Cuando en el Padre Nuestro decimos que nos perdona, es porque su amor se manifiesta perdonándonos. Cuando nos dice que nos da el pan de cada día, es porque Dios se da como alimento, se da como cobijo, se da como dignidad, se da como vida, se da como salud, se da como trabajo, se da. Dios se da, no da cosas, se da. Y eso uno lo experimenta en la vida y ahí está la seducción, donde uno reconoce que por más que usted tenga 1,000,000 de dinero, bueno, lo tiene, pero eso Jesús lo dice claramente a Pilato, no tendrías el poder que tienes sobre mí si mi Padre no te lo hubiera dado. Entonces, ahí vemos el tema de los salmos y lo llevamos hasta los evangelios. Entonces, el tema de la seducción es importante. ¿Y cómo se logra esa seducción en la experiencia de vida? Pues un poquito cambiando lo que es Dios, cambiando la imagen de Dios que tenemos. O sea, Dios no se manifiesta exactamente como quien hace obras prodigiosas, sino que Dios se manifiesta como el que se da a sí mismo. Pero para recibirlo, para poderlo captar, primero hay que intuirlo y luego hay que como que despojarse, como hizo Abraham, desarraigarse de todo lo que bloquea esa experiencia. Entonces, eso es la parte que nos toca a nosotros. Dios se da, pero a nosotros nos toca como recibirlo. ¿Y cómo es que se hace eso? Pues está con Abraham, se desarraigó, se despojó. Eso en el Nuevo Testamento y se llama metanoia, lo hemos hablado muchas veces, un cambio de estructura, lo que tuvo Pablo, lo que tuvo Moisés, lo que tienen los personajes todos bíblicos, pues van teniendo ese cambio. Entonces, es importante. Sí, Minor, disculpe. Le voy a dar la palabra a Sonia porque ya la tenía ya. Perdón, no había visto. Ok.
Sí, licenciada, a mí me parece muy importante todo lo que usted nos comparte porque nos prepara la mente para entender pues muchas cosas que a veces son un poquito oscuras. Sin embargo, yo creo también que es importante conocer la palabra que está escrita en la Biblia desde un punto de vista también de estudio y de entender que muchas cosas que están escritas en la Biblia también son parte de como se dice, la experiencia humana, más que todo que la inspiración divina. Por eso el doctor Sicre en una de sus conferencias habla de que muchas veces decimos esta es palabra de Dios, pero tenemos ya de ser un poquito más críticos cuando estudiamos, cuando vemos que hay palabras, que hay cosas que fueron escritas por inspiración del propio hombre. Por ejemplo, hay un salmo en el cual él dice, se expresa pues con un deseo de que el enemigo pueda ser destruido totalmente y hasta los bebés de esa otra parte de personas que están haciéndoles daño. Entonces dice, ¿cómo vamos a pensar que Dios quiere que tengamos esos sentimientos aún por el enemigo, ¿verdad? Sin embargo, el Salmo lo expresa, pero es ahí donde tenemos que tener un pensamiento crítico para entender cuándo es palabra de Dios y cuándo es palabra del hombre. Por Gracias, un lado, gracias. ajá, Sí. Bueno, todo lo que es, todo, acuérdense algo, todo lo que tienen en su Biblia es canónico, por lo tanto, está inspirado y revelado todo. Ahora, eso lo estudiamos cuando vimos los salmos imprecatorios. Esos son los que usted está haciendo referencia. Estos salmos imprecatorios, acuérdese, ahí lo que tiene que hacer es darse cuenta del contexto histórico y cultural. Acuérdese que no estamos todavía en el Nuevo Testamento, que es Jesús el que perdona a sus enemigos. Pero antes de Jesús, pues hay otras actitudes humanas, muy humanas, que las hemos visto en la escritura, muy, muy humanas, que ahí están, porque las personas pues no han tenido la revelación plena. Es revelado, pero acuérdese que la revelación va paulatinamente. Revelar significa quitar velos y llega a la plenitud con Jesús. Entonces, ese pensamiento crítico del que usted habla es desde el Nuevo Testamento, pero toda la escritura es revelada, toda, y toda es inspirada. Lo que va de diferente es que hay que entender los contextos literarios, geográficos, históricos, culturales, para comprender qué es lo que usted cuando dice hay que tener criterio, es eso, los criterios de los contextos. Pero todo, absolutamente todo lo que tenemos en la escritura es revelado. Lo que nosotros tenemos que buscar es el sentido de esa revelación. Acuérdense que vimos pasajes difíciles, muy difíciles, que están revelados. Y eso no quiere decir que están permitidos, sino que el criterio es irnos dando, y Jesús lo dice cuando le dicen que, ¿qué hay que hacer? ¿Está permitido al hombre divorciarse? Y Jesús dice, en el principio no fue así, pero lo que pasa es que por la dureza de corazón de ustedes, Moisés permitió una carta de repudio. O sea que Jesús está poniendo un contexto de una época por circunstancias históricas de rebeldía, y entonces vemos ese giro. Ese es el criterio que nosotros tenemos que llevar desde Jesús. Ok, Minor, mire, no tenemos, tenemos 3 minutos, estamos bien todavía. Ok, dígame, Minor. Fue rapidito. Sí, yo realmente me identifico mucho con esta palabra seducido porque, digamos, mi
mi conversión tiene que ver con eso, no con antes y con después de Cristo. Yo básicamente soy el hijo pródigo digamos, los salmos, por ejemplo, de 148 al 150, pues me permiten alabar al Señor y con todo el gozo, pues darle gracias por eso que ha hecho por mí, ya sea en mi vida matrimonial, en mi salud. eh, entonces, sí, esto realmente tiene que ver mucho con el tema de la conversión, ¿verdad? Pero quizás cuando todavía no se ha vivido eso, pues todavía no se puede vivir la palabra con plenitud, pienso yo. Eh, pero sí los salmos nos dejan ver, digamos, por un lado la lamentación por lo que uno hizo, y las consecuencias pues ahí quedan. Pero la misericordia del Señor, ¿verdad? Que siempre está ahí y que lo ayuda a levantarse uno y a salir adelante. Gracias, Maynor. Y eso va provocando la seducción, ¿verdad? Porque ese perdón, que es amor, ¿verdad? Y usted se da cuenta de lo poco que merece eso, pues a veces ni uno mismo se puede perdonar, y cuando la gente confiesa y confiesa lo mismo, no es que Dios no se lo haya perdonado, es que uno mismo no puede, porque considera que es imperdonable lo que uno hizo. Entonces entra en desesperación, en angustia, en tanta cosa, ¿verdad? Pero ahí hay un rostro que no ha sido manifestado como lo que es verdaderamente Dios. Bueno, así pueden ir viendo ustedes las introducciones, Cantar de los Cantares, pues también es un poema. Acuérdense, los salmos son poemas, son cantos, son oraciones, pero ese es el género literario, pero expresan la vida de cada persona y sus circunstancias. Y el Cantar de los Cantares, pues por eso, ¿verdad? Decíamos que es el canto supremo, el magnífico, ¿verdad? Entonces, se va a acabar ahorita la primera parte. Vean las otras introducciones para que me hagan comentarios de los otros libros desde la introducción, y me pasan su nota, por favor. Maynor, gracias por su nota.